versículos 17 y 18 del capítulo 68 de Salmo. Dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Versículo 18: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Si ustedes se fijan, hay una cosa bien importante que se está mencionando aquí, y precisamente es la victoria de Dios. La victoria de Dios. No debemos de olvidar que Dios es un Dios victorioso. Generalmente los seres humanos siempre buscamos a la gente torpe, y no voy a hablar de la prosperidad, pero la mayoría de los creyentes hoy por hoy nos arrimamos a gente fracasada, a gente que no tiene nada que ofrecernos, a gente, por ejemplo, los jóvenes hoy se juntan con gente que no tiene, solo porque el que anda con la mayor moda, la moda del tiempo, con cómo se mueve el sistema, por eso son infectados los seres humanos. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios victorioso, y aquí he puesto yo un diagrama que voy a explicar en cuanto a las victorias de Dios. Victorias que se muestran aquí en estos dos versículos. En el versículo 17, el salmista está poniendo la victoria de Dios sobre todas las cosas. Pero fíjense bien, en el versículo dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Quiero detenerme un poco aquí porque ya el hermano Jorge explicó algunas cosas acerca de la victoria, y estudiamos un pasaje acerca de Jesucristo. Pero fíjense aquí, es importante ver cómo Dios traía a la memoria los acontecimientos del rey David. El rey David tuvo muchas batallas, él enfrentó muchas batallas y muchas de ellas fueron ganadas. ¿Y recuerdan cuál fue la primera batalla que ganó David? La batalla de Goliat. David emprendió una batalla con Goliat y fue victorioso en el poder de Dios, con una hondilla y un par de piedras que tenía. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la historia, cuando un rey iba a una batalla, fíjense lo que pasaba. El rey iba a la batalla, y cuando tomaba los pueblos, saqueaba todos los tesoros de ese pueblo, y cuando llegaba a su ciudad o a su santuario, a su lugar, es decir, a su ciudad, empezaba a repartir todo el botín que había tomado de la batalla que había tenido con otros pueblos, y repartía estas cosas a la gente. Esta es la idea que tiene el salmista aquí, diciendo Dios, cuando dice Dios bajó, dice aquí, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Quiero que note una palabra importante aquí en el versículo, porque si ustedes se fijan, hay una transición en este versículo. ¿Cuál es la palabra importante en el versículo? A mí siempre me gusta que hagamos observaciones en el pasaje. ¿Cuál es la palabra importante en el versículo? Vean el versículo, volvámoslo a leer. Dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Aquí es importante notar quién es el que viene. ¿Y cómo lo describe el salmista? Como un guerrero. Como un guerrero. Fíjense que en el versículo 17, en la versión hebrea que tengo aquí, dice: los carruajes de Elohim son miles de millones. Yahweh está entre ellos como en Sinaí, en su
kedushá. Es decir, lo que el salmista está diciendo aquí es que él viene como un emprendedor, como un luchador y como un victorioso rey que triunfa sobre todas las cosas. Pero la palabra importante que les dije que buscáramos es: el Señor viene ¿desde dónde? Viene desde el Sinaí. ¿Hacia dónde? A su santuario. Muy bien. ¿Y por qué es importante? He tratado de ilustrar esto para que nosotros no nos quedemos estáticos en un punto. Cuando David escribió esto, estaba más o menos en un punto dentro de la ley 1500 años. Pero un poquito más corto, estamos hablando de algunos 700 años, para ponerle con derecho a corrección. Más o menos unos 700 años, David estaba ubicado aquí. Y dice: el Señor viene. Y el versículo dice: del Sinaí a su santuario. Quiero explicar esto porque es muy importante que entendamos desde dónde hacia dónde el salmista está hablando aquí. Supongamos que partimos de 700 años cuando el salmista estaba hablando de esto. 700 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Ahora, ¿desde dónde venía? ¿A dónde que estaba Yahvé? En el Sinaí. En el Sinaí, Dios se le reveló, se dio a conocer a los judíos. Y por eso es que el salmista empezó a hablar de la creación, empezó a hablar del Sinaí, empezó a hablar del Canaán, y ahora va más allá de eso. Ahora, ¿dónde está el santuario de Dios ahora? El santuario de Dios está en un lugar que se llama el tercer. ¿Está el santuario de Dios hoy aquí también? Claro que sí. Ahora, ¿hasta dónde nos estaba llevando entonces David cuando estaba hablando de estos acontecimientos? Él estaba hablando de toda esta brecha que había hasta la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ahora dónde habita el Espíritu Santo? En el templo de Dios, que es el cuerpo de cada uno de los creyentes. Ahora yo pregunto, iglesia, si el Kadosh, el Kedushá que dice aquí, o en la Reina Valera que dice en el versículo santuario, el santuario, a veces nosotros creemos que es esto, y sí lo es. Hay gente que tiene miedo hasta parar de ahí porque cree, esta iglesia creo que estuvo alienada con esas tonteras de que ahí no podía subir más que una persona pura y santa. Mi esposa, ya les conté que en Estados Unidos un día fue a la iglesia, a una iglesia, y dijo el pastor: los únicos que pueden tomar la cena del Señor son los santos y puros. Y los únicos que lo tomaron fueron los diáconos, los hijos del pastor, la esposa y él. Y de ahí la demás gente. ¿Pero por qué? Porque están mirando hacia qué. Están viendo las cosas externas. Ahora yo les pregunto, hermano, yo estaba recordando esto que siempre me hago una pregunta yo. ¿Qué haría Jesús? ¿Saben quién enseñó esa pregunta hace un par de años? El hermano me enseñó esto. ¿Qué haría usted con su santuario? Con el santuario de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el santuario de Dios? Nosotros, como el pueblo de Israel, muchas veces somos tan insensatos que nos enfocamos en las cosas externas y olvidamos que aquí anda Yahweh en nosotros. Elohim habita en nosotros. Por eso es que aquí el salmista nos está llevando hacia este punto. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés, y ahora, iglesia, nosotros estamos en esta dispensación donde tenemos responsabilidades y las hemos olvidado.
donde nos hemos vuelto cómodos y nos hemos olvidado que la gracia nos ha libertado. Fíjense aquí el versículo 17 dice muchas cosas. Dice el versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millones. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Pero ¿a qué venía? ¿A qué venía? A establecer el reino. Cuando Cristo vino aquí en un punto del tiempo, nació. ¿Y qué pasó con cuando Cristo nace? Cuando Cristo nace, el pueblo de Israel lo desecha. Lo desecha. Él venía a establecer este reino que va a ser establecido en el futuro, porque el pueblo de Israel, al cual en todos estos tiempos Dios le mostró a través de la creación del Sinaí, de Canaán, de todas estas victorias y del largo del tiempo de la vida del pueblo de Israel, le mostró quién era Él. Ahora, yo no sé cuánto hemos aprendido nosotros de este Dios todopoderoso, de Elohim, del Shaddai, de ese triunfador en todos los tiempos. Ahora, fíjense bien, versículo 18 nos da un paralelo de lo que realmente Yahvé venía a hacer. Los seres humanos debían de mirar, debieron de haber puesto su confianza en el Mesías, pero no lo hicieron. Y Dios provee otra vez una alternativa para el ser humano, a través de la gracia. Dios estaba mostrando, fíjense en el versículo 17, está diciendo, Él viene con millones de millones como carruajes. Es como que usted vea, hoy estamos en la fiesta del pueblo, ¿qué sacan en la feria? Pues sacan carroza. ¿Para qué sacan carroza? ¿Cuál es el motivo de la carroza? ¿Cuál es el motivo de reinar a alguien? Todo esto tiene un simbolismo, pero nosotros, hermanos, hemos visto al Rey de Reyes coronado en gloria, a aquel que murió en la cruz del Calvario, que para los judíos haber muerto en la cruz era lo más aberrante. ¿Y cómo reconocer a un Mesías que Isaías ya lo había descrito? Isaías 53, molido fue por nuestros pecados, enmudeció y no abrió su boca. Isaías presenta a dos Mesías, a uno triunfante como rey y a uno muriendo en la cruz. Y por eso los judíos no entendieron que había un solo redentor en dos fases. Ahora fíjense bien, el asunto aquí del plan de Dios era que los seres humanos miráramos o tuviéramos una perspectiva distinta acerca del poder y de la gracia de Dios. Dios estaba proveyendo gracia. Versículo 18, miren lo que dice. ¿Qué dice el versículo 18? Después que subiste a las alturas, llevaste la cautividad cautiva, tomaste dones para la humanidad, sí, aún entre los rebeldes, para que ya Elohim morara allí. Voy a explicar un poco de esto, porque lo que estaba diciendo es que aquí Elohim se presenta como un victorioso, como un guerrero que viene con carruajes y viene galopando sobre la ciudad y repartiendo el botín del triunfo que había tenido. No es como las fiestas del pueblo, hermano, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiran la carroza? Dulce. ¿Y quiénes se alegran con esto? Los niños. Ay de nosotros si seguimos siendo niños y nos alegramos con esa tontera del mundo. Hermano, Dios ha provisto, en primer lugar, ha provisto al Mesías, el Redentor, que murió para pagar el precio por los pecados presentes, pasados y futuros. Y si usted ve el versículo 18, dice, después que subiste a las alturas, fíjense bien, después que subiste a las alturas. ¿Por qué está hablando? En la hebrea dice así, porque Elohim venía al Sinaí
y en el sacrificio bajaba y expiaba el pecado del pueblo. Pero cuando sube, ya no había más que hacer, sino que baja y paga el precio por nuestros pecados. Ahora hay otra cosa importante en el 18. El salmista aquí está hablando de un acontecimiento futuro, y por eso es que estamos hablando de más o menos 700 años antes, cuando el Mesías iba a venir, iba a morir por los pecados, iba a bajar a las partes más bajas, iba después de esto, iba a repartir dones a los hombres. Miren lo que dice el versículo 18: subiste a la altura, llevaste la cautividad cautiva. Voy a explicar un poco esto para que entendamos, y vamos a ir a Efesios después, capítulo 4, para que veamos qué es lo que pasó. Ahora, miren, me gusta esta versión, K2, porque esta versión está hablando en tiempo presente futuro, es decir, desde un punto de tiempo hacia el futuro. Y aquí dice: subiste a la altura, llevaste la cautividad cautiva. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el salmista? El salmista está hablando, hermanos, de dos cosas bien importantes que sucedieron con la muerte del Señor. Fíjense bien, en el Hades, Cristo muere en el monte Calvario, y supongamos que esta es la tierra. Pero cuando Cristo muere, bajó a las partes más bajas. Vaya a Efesios de una vez mejor, para que tenga la perspectiva correcta de lo que voy a explicar en este momento. Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8. Pablo explica este asunto para que nosotros entendamos qué es lo que el Señor hizo. Y dice el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿cuál era la cautividad en este tiempo? Cuando los creyentes morían en toda desde la dispensación de la inocencia hasta la cruz de Cristo, todos los que morían aquí y morían confiando en Yahvé, en las promesas de Dios, morían e iban a un lugar llamado el Hades. El Hades estaba compartido, estaba el lugar de tormento y estaba el paraíso. Ustedes recuerdan, no vamos a leerlo, pero por ejemplo tenemos Lucas capítulo 16, versículo 19 al 32. Y tenemos también el relato de la muerte de Jesucristo con el ladrón que estaba muriendo ahí. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas. ¿En qué? No le dijo en tu segunda venida, le dijo en tu reino. ¿Por qué? Porque este hombre mencionó el reino y no mencionó otro aspecto. Porque los judíos esperaban ¿qué? El reino. Entonces era el reino la promesa para el pueblo de Israel. Este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás ¿con quién? Cuando Cristo muere, baja al paraíso. El primer lugar que es mi perspectiva, según este pasaje, que Jesús baja al paraíso. Y le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Ahora, ¿quiénes eran estos los que estaban aquí en el paraíso? Todos los muertos del Antiguo Testamento. Todos los que habían muerto confiando en el Señor en el Antiguo Testamento. Todos ellos. Porque Cristo aún todavía estaba vivo aquí. Y cuando Pablo dice en el 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Pablo va a explicar esto. La cautividad a la que Pablo se refiere es precisamente esto. Esta es la cautividad. Todos los que estaban en el paraíso, que habían muerto confiando en el Señor.
Y cuando dice subiendo a lo alto, es que cuando Cristo muere y resucita, Pablo está explicando esto, que es trasladado al tercer cielo. ¿Cómo lo sabemos? Pablo explica en la segunda carta de Corintios, dice, capítulo 12, Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al paraíso y después dice al tercer cielo. Es decir, el paraíso fue trasladado, pero ¿cuál fue el propósito de esto? Es lo que Pablo está explicando en el versículo 8. Dice, y dio dones a los hombres. Cuando Cristo resucita, el paraíso es trasladado al tercer cielo y entonces Cristo empieza a repartir el botín de la victoria. ¿A qué fue Cristo ¿cómo se llama? Al Hades. ¿A qué fue Cristo al abismo? ¿A qué fue Cristo? Estuvo aquí hablando con los ángeles, los ángeles que pecaron y que se rebelaron contra Dios y están encerrados en un lugar que se llama el abismo o el Tártaros. ¿A qué fue? Él fue a decirles, ¿saben qué? Ustedes me conocieron en el pasado, estuve con ustedes y ¿saben qué? He triunfado en la cruz del Calvario. Satanás estaba contento de que Cristo estaba muriendo y que él había librado la batalla, pero la victoria la ganó el Señor resucitando. Y esto provee, tanto en el Antiguo Testamento como lo está explicando David, que David dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto que dio dones, qué es pues? Hermano, ¿el Espíritu Santo es un don? Sí, es un don. ¿Sobre la base de qué? De la fe en Cristo solamente. Cuando una persona confía en Cristo, que sus pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados ahí, Dios provee el Espíritu Santo como un regalo también. ¿Para qué? Para que pase lo que dice el versículo 17 del Salmo que estamos estudiando. ¿Para que habite dónde? Del Sinaí, ¿a dónde? En el santuario, para que pudiera habitar. ¿No creen que es el regalo mejor que tenemos nosotros de parte de Dios, que Dios mismo habite en nuestro cuerpo? Ahora, lo que pasa es que a veces no consideramos y no calculamos esto con valor nosotros. Pero no solo eso hizo, no solo nos dio el Espíritu Santo, ¿qué más nos dio? Dice que repartió dones. Repartió dones. ¿A quiénes? Miren lo que dice el versículo. A los hombres. Aquí hay una confusión de muchos intérpretes, porque la mayoría, por ejemplo, a los talentos le llaman dones. Alguien, por ejemplo, aprende a tocar guitarra o un saxofón, una trompeta. Algunos dicen, qué don tiene. Esos no son dones. Los dones solo son repartidos por el Espíritu Santo y por Dios en el momento de la salvación. Claro, un talento se puede convertir en un don también. Esto sí, pero los talentos no son dones. Y el mundo cree que, por ejemplo, la mayoría de cantantes hay hombres y mujeres que cantan muy bonito en el mundo secular, pero esos solo son talentos que pueden convertirse en dones espirituales. ¿Y por qué digo esto? Miren el versículo, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. Dice el versículo 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué estaba explicando de que el Hades está en un lugar, no sabemos dónde, pero está en las partes más bajas de la tierra? Y por eso yo les explicaba, esta es la tierra y esta es la parte más baja de la tierra. No me pregunten dónde, pero está ahí, en la parte más baja de la tierra. O estaba, el paraíso fue trasladado al tercer cielo, pero el tormento
todavía existe en ese lugar. Todavía. Y aquí van todos los muertos de todas las edades. Y por eso es que Pablo está explicando, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Cuando Cristo sube y es resucitado y asciende 50 días después se va de la tierra y asciende, Él lleva a todos los creyentes que estaban en el paraíso. Ahora pregunto, ¿cuántos méritos tenía toda la gente que estaba aquí para poder ser llevados allá al tercer cielo? Entonces, hay una cosa muy importante que necesitamos entender aquí y es un asunto teológico. Estaba escuchando un predicador hace poco y estaba muy atinado, y precisamente fue esta mañana. Un dominicano estaba enseñando acerca del arrebatamiento y lo estaba escuchando porque es el tema que voy a enseñar mañana en el culto general. Es algo bien importante. Hay mucha gente que se pregunta, esta es una pregunta que me hizo mi cuñado a mí: ¿la gente cuando muere tiene cuerpos? ¿Está consciente? Y le pregunto yo, porque él me dijo, yo a veces platico con mi mamá y pienso que me oye, y le digo yo, bueno, y si tú crees que hablas con tu mamá y crees que te oye, entonces ¿por qué crees que te ha de oír si no tiene un cuerpo? Pregunta de examen: ¿el rico y Lázaro tenían cuerpo cuando estaban en el paraíso? ¿Cómo lo sabemos? En Lucas capítulo 16, 19 se describe que el rico vio a Lázaro y a Abraham que estaban allá en el lugar de consuelo, en el paraíso. ¿Y cómo es que puede ver a alguien? Solo tiene los ojos. Ajá. Y que mojara su lengua, porque estaba quemando. Y hay varios aspectos que, entonces, la pregunta es: ¿tienen los creyentes que mueren y que van al tercer cielo, tanto los que estaban aquí en el paraíso, tenían cuerpos? No me pregunten qué tipo de cuerpo. Sí sé que es un cuerpo temporal que puede soportar estar en el tercer cielo. Pero hay una cosa bien importante que necesitamos entender. El cuerpo, esta materia que es corruptible, que está en el polvo, Dios provee algo. Y esto, hermanos, esto es lo que a mí me conforta cuando hablamos un poco de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios provee un cuerpo para disfrutar desde ya. Y esto debería de ser desde hoy, porque todos estamos amolados con las enfermedades y tenemos problemas. Nos duele toda la coyuntura. Últimamente yo estoy enfermo, pero igual digo, me consuela el solo hecho de que lo que Pablo dice acerca de esto: Dios dones a los hombres. Miren, cuando hablamos de los dones, son dones incalculables. Hay dones para servir a la iglesia, pero hay dones, otros dones, que no los calculamos nosotros como verdad y que están ahí. Por ejemplo, el hecho de que si usted muriera esta noche y partiera, usted tendría un cuerpo para disfrutar el consuelo de Dios en el cielo. Nuestros parientes que han sido salvos y que ya partieron de aquí, están disfrutando del consuelo en el paraíso. Están ahí. Ahora, ¿eso es porque lo merecemos o porque es un regalo de Dios? ¿Ven? Cuando Cristo muere en la cruz y lleva cautiva la cautividad y reparte dones, el botín del triunfo de la muerte de Cristo, hermanos, es un baúl lleno de regalos para las personas. Pero aquí hay algo importante. El problema no es lo que Dios ha hecho, porque Dios puede repartir dones a todos los hombres, pero solo le reparte a aquellos que confíen en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Solo ahí. ¿Y por qué lo sabemos? Versículo 11, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? El propósito entonces de los dones de que Cristo haya repartido a la iglesia o a los creyentes, a los que han confiado en Él, es para que sirvan de edificación. Cuando dice aquí el versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, esto es bien importante. Porque no los dones que Dios ha repartido a través de esa victoria de Cristo en la cruz para la iglesia no es en balde. Así es de que si usted y yo tenemos un don o más dones, deberíamos de ponerlos al servicio de Dios. Y el propósito es, en primer lugar, que los creyentes sean maduros. Yo siempre me pregunto, ¿cuánta madurez realmente tengo como creyente? Cuando yo me examino, hermano, encuentro de que tengo tantos problemas. Ahora, pero el propósito, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a llegar a la estatura de Cristo? ¿Hasta cuándo? Bueno, por eso es que Dios ha provisto otra dádiva, otro don. Hermanos, merecemos nosotros el rapto. Si usted se calcula a sí mismo de cómo vivimos nuestra vida cotidiana, y si fuera por nuestro diario vivir, ¿creen ustedes que mereceríamos realmente eso? No lo merecemos. Pero el Señor nos va a llevar antes de que venga la tribulación y vengan cosas terribles. Claro que sí. Y este cuerpo corrupto se va a vestir de incorruptible. Es un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no perece jamás. Ahora, esto es lo importante de estudiar la palabra. En cuanto a David estaba enfatizando el triunfo de Dios en todas las etapas de la historia de la humanidad, y es más, él dice acerca de todos los acontecimientos que han de venir, y David describe el triunfo de Dios sobre todas las cosas. Ahora, por eso es que no puede haber jactancia en cualquiera de los hombres hoy día, porque es Dios quien hace las cosas a través de nosotros. No somos nosotros los que somos los eminentes aquí. Ahora, pero sí hay algo importante, porque algunos nos vemos acomodados y vemos la vida cristiana como un derroche de energía infructífera que no sirve para nada. Pero aquí vemos el propósito. Pablo lo describe. El propósito es, tres cosas dice Pablo en el versículo 12: perfeccionar a los santos, que estén listos para la obra del ministerio y para que el cuerpo sea edificado. Ese es el propósito. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos edificando cada uno de nosotros? ¿Cuánto servimos con nuestro don al Señor para que otros sean preparados para el ministerio? ¿Cuánto estamos haciendo como creyentes para que aquellos inmaduros no caigan en problemas de pecado por las cosas que nosotros hacemos en nuestras libertades? Si es verdad, tenemos libertades, pero cuando tratamos de hablar de las libertades necesitamos enfatizar también el amor de Dios en nosotros, porque a veces nos dejamos y nos soltamos y le damos rienda suelta, pero no pensamos en el hermanito que lo va a criticar a usted, que lo va a juzgar a usted. Hay muchas cosas que sacrificar en la vida cristiana por amor a los demás. Ahora, estos problemas siempre fueron un problema en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Colosa. Estos fueron los problemas que enfrentó la iglesia. La iglesia en esta transición tuvo muchos problemas como los problemas que tenemos nosotros hoy día. Ahora, pero el asunto es, hoy debo de empezar a calcular las cosas de una manera distinta, por los propósitos que Dios tiene a través de mí. Y si no, un día en el tribunal de Cristo, cuando nos presentemos ante Él, daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo. Dios te reparte dádivas a cada momento.
La vida, cuando nos levantamos en la mañana, hermanos, no es el don de Dios mostrado, la misericordia y también la victoria de Dios mostrada a través de dar, repartiéndonos la vida. Si Él podría quitarnos en el momento que a Él le plazca, porque es soberano. Sin embargo, pregúntese usted, ¿cuál es el propósito de Dios para que me tenga hoy vivo? Desperdiciar la vida en el libertinaje, vivir una vida frustrada en el legalismo, o vivir una vida dependiente del Señor, que es lo mejor. Si usted quiere agradar a Dios, lo dice en Romanos, lo dice el escritor a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que lo que nos acercamos a Dios debemos de hacerlo a través de la fe en Cristo, y toda esta lo que pase antes del rapto debe de ser en dependencia del Señor, y Él obrará en la vida de cada uno de nosotros. Volvamos a Salmos. Hay otra cosa importante que el escritor está enseñando aquí en el versículo 19. Mira el versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Pregúntese, hermano, ¿cuántos beneficios Dios nos colma cada día? ¿Cuántos beneficios nos da el Señor? Pero mire cuántos de los creyentes se alegran con los beneficios que reciben del Señor. Nosotros no nos interesan el número de personas en la iglesia. Y voy a decir esto porque lo voy a explicar en el sentido siguiente. Podríamos tener la iglesia llena todas las reuniones, pero de gente que a la hora de los cubos, como dice el pueblo salvadoreño, allá afuera, donde se pelea la batalla espiritual, no sabemos cómo enfrentarla. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿De qué le sirve a Dios beneficiarnos a cada momento si nosotros no somos ni siquiera afectados por esos beneficios? Y si no, tuviéramos llena la iglesia. Pero muchos a lo mejor están viendo el carnaval campirano ahorita desde el mediodía. Otros quizás esperando la fiesta de la noche. Pero mire el versículo, pero bendito es el Señor, hermano. Bendito es el Señor, cada día nos colma de beneficio, el Dios de nuestra salvación. ¿Quién es el que nos salva, hermano? Yo no sé cómo le cabe en la mente a los legalistas que pueden hacer algo en la salvación. Si en el Antiguo Testamento, en cada versículo que yo he estudiado, no he encontrado algo que el ser humano haga para poderse salvar. Y este versículo dice dos cosas. Dios nos bendice, nos da muchos beneficios, pero también es el Dios de nuestra salvación. ¿Y cómo lo proveyó? A través de Cristo Jesús muriendo en la cruz. ¿Cuál es el medio de llegar a Dios entonces? ¿Cómo es que Dios, después de que Cristo baja a las partes más bajas, lleva el paraíso al tercer cielo? Entonces, ¿cómo puedo llegar yo allá si no confío en Cristo, si no confío más en lo que yo puedo hacer? Es inútil. Por eso es el Dios al cual debemos de alabar nosotros por nuestra salvación, porque Él proveyó. Imagínense, Pablo explica en los Romanos en el capítulo 1, 2 y 3 y pone el ejemplo en el capítulo 4 de Abraham y David. Abraham vivió antes de la ley. ¿Y cómo fue salvo Abraham? Por fe. Algunos todavía dicen, no, pero miren, ofreció sacrificio a su propio hijo. ¿Cuántos años después de haber confiado en Yahvé? ¿Saben ustedes? 25 años. 25 años después, Abraham estaba ofreciendo sacrificio. Es decir, ¿qué es primero? La salvación y después el fruto de la salvación, que son las buenas obras. Esto es lo que la gente no puede entender en el lugar adecuado de las buenas obras. Ahora,
Pero Dios nos colma, hermano. Yo estoy tan contento que el Señor nos dé tantos beneficios a nosotros. Ahora, ¿de gracia recibiste? Y si hemos recibido de gracia, hermano, ¿por qué no darle a la gente, a los demás, de gracia también, así como hemos recibido? Versículo 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Dos cosas bien importantes aquí. El salmista está hablando en dos sentidos aquí. En el sentido espiritual, David ya era salvo. No necesitaba salvación espiritual, pero sí necesitaba liberación o salvación física. ¿David estaba emproblemado aquí? Sí. Pero David dice, si tuvo victoria en la creación, y tuvo victoria a través del tiempo, y tuvo victoria en el Sinaí, y tuvo victoria en el Canaán, y lo tendrá en el futuro, ¿cómo no nos va a librar ahora, en este momento? Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuándo has pensado que el Señor no te puede sacar de un problema? ¿Cuándo? Por supuesto, Dios siempre tiene algunas cosas que son que nos reclama a nosotros. Hay cosas que nosotros mismos las buscamos, pero hay cosas que son inmerecidas. Pero el Señor siempre tiene misericordia de eso. Y cuando sufrimos inmerecidamente o padecemos por la causa del Señor, yo no sé cuántos son capaces de sacrificar trabajo, tiempo, dinero, posición, los amigos, la sociedad misma, por amor a Cristo. Y si es así, el Señor recompensará eso un día, hoy, y también lo hará en el futuro, en el tribunal de Cristo. Pero Dios, aquí David dice, Dios nuestro Dios ha de salvarnos. Y él estaba hablando del pueblo de Israel, porque de hecho en toda la historia el pueblo de Israel estuvo metido en problemas con las naciones y con ellos mismos inclusive. Pero él dice, el Señor es del Señor, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ahora, ¿de cuántas muertes puede librar el Señor? ¿Cuántas muertes creen ustedes que habla la Biblia, hermano? 7, pero nos puede librar de la muerte espiritual y de la muerte física. Sí, de hecho sí, pero nos puede librar también de la muerte operacional. ¿Sí? ¿Cuál es la muerte operacional? Es que usted ya confió en Cristo, usted ha escapado de la muerte espiritual. Ha sido imputada la justicia de Dios en usted, porque Cristo ya pagó el precio por el pecado. Ahora, hay otra cosa. ¿La muerte física nos puede librar en el paso del tiempo? Sí, como también nos puede llevar. Sí. Pero ¿qué pasa de un creyente que vive su vida cristiana carnalmente? En carnalidad. Ha muerto operacionalmente. Es un creyente que no lleva fruto. Y por eso Juan 15 describe este tipo de creyente. Cuando un creyente, hermano, no está llevando fruto, ¿qué hace el labrador? Dos cosas hace. Lo puede quitar o lo poda. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Así es de que las cosas que te suceden no son de balde. Y aquí está donde es importante Romanos capítulo 8, verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas. Pero esto es a los que aman a Dios. A los que desprenden a Dios y se constituyen enemigos de Dios, Dios lo que puede hacer es quitarlo porque no sirve. Pueden dañar a otro árbol. Y esto a otra rama. Y esto es lo importante de esto. Ahora, y también, no recuerdo cómo se llama esta otra muerte. ¿Recuerdan a Abraham ustedes? ¿Recuerdan a Abraham? Sí. Abraham ya había muerto muerte sexual. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía?
tenía 90 años cuando, pero, de eso iba a hablar. Y Sara, aparte de eso, da testimonio en Gálatas capítulo 4, Pablo, que era estéril. Pero ¿puede librar también Dios de esa muerte? Sí, lo que pasa es que a veces nosotros nos frustramos en la vida cristiana y como somos carnales, no dependemos de las promesas de Dios y no sabemos esperar. ¿Hasta cuándo el Señor responderá a mis peticiones? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta del millón que muchos nos hacemos. Y hermano, la respuesta es hasta que el Señor quiera. Y puede ser sí o puede ser no. Lamentablemente muchos de los creyentes no vemos con alegría la respuesta de Dios. Puede ser sí, puede ser no. Y a veces cuando es no y lo entendemos, renegamos contra Dios. ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a mí no? Es que todo lo que recibimos del Señor, hermano, ¿qué es? Pues gracia, es misericordia. Por eso es que el escritor a los hebreos dice que debemos de entrar al trono de la gracia para ¿qué? Para buscar oportuno socorro y misericordia. Misericordia. Ahora, versículo 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en su pecado. Hermano, aquí hay algo bien importante. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Si del pueblo de Israel Dios fue tratando con ellos. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que estudiamos el miércoles? ¿Qué hizo Dios a través de Ezequías? Libró al pueblo. Ya que el hombre lo tenía sitiado 3 años, sitiado sin que tuviera comida, bueno, un montón de problemas. Estaba acongojado Ezequías y el pueblo también. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermano? Se mantuvo firme. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos firmes en el Señor? Y no tambaleamos. Ah, no, pero es que este amigo se puede enojar, pues, y ponemos en tela de juicio nuestra integridad en el Señor. Y vituperamos el nombre del Señor. ¿Y por qué digo esto? Miren, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Dios herirá la cabeza de aquellos que no quieren caminar en pos del Señor. De los impíos que son enemigos del pueblo de Dios, Dios va a tener cuidado de ellos. Por eso es que yo en el Salmo he entendido una cosa: cuando alguien te acongoja y es tu enemigo, cierra tu boca y espera en el Señor, que el Señor hará y tendrá misericordia y hará justicia en esta situación. Ahora, hay otra cosa bien importante, versículo 22. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Y esto, hermano, es tan importante. Aquí hay una promesa bien interesante, fíjense. Basán describe a una montaña, o ¿cómo se llama? Lo más alto. Porque, si ustedes se acuerdan, en el pasaje se describió a Basán con el monte de Sión. ¿Y cómo miraba la gente que estaba en lo más alto al monte de Sión? Como nada. Pero miren lo que está diciendo, ¿qué es lo que vemos en el versículo 22? El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Quiero explicar esto un poco viendo acerca de la resurrección. Si usted y yo entendemos, hermano, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, deberíamos de entender esto bien importante que está diciendo el Señor aquí. Si usted se lo come un pez, lo tritura adentro, se convierte en pupú y al final lo saca en el mar y se convierte en polvo, ¿qué está diciendo el Señor?
que de ahí Dios lo va a volver. Mi primo le decían a mi hermano cuando estábamos enterrando a mi hermano Antonio, dejémosle un hoyito a Toño aquí para que en la resurrección salga por ese hoyito. Mi hermano Antonio a lo mejor ya es puro polvo. Hermano, el Dios que nosotros tenemos, la palabra ser aquí, cuando dice el Señor, de Basán te haré volver, esa haré está 2 veces en ese versículo porque es el énfasis. ¿Quién lo va a hacer, hermano? Dios lo va a hacer. Y cuando sea el momento de partir con el Señor, aunque seamos polvo, Él nos hará volver y nos va a resucitar y nos va a dar cuerpos incorruptibles. Ahora, yo no sé si a ustedes les alegra esto. Yo quisiera que el Señor viniera para no ver muerte, pero es de potestad solamente del Señor. Pero aún si morimos, el Señor nos promete que Él va a hacer esto. Y es una promesa para los que han confiado en el Señor. Ahora, y Él habla de las profundidades del mar también aquí. Pero miren el 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. ¿Qué pasará, hermano, con la gente, los enemigos del pueblo de Dios? Estaba viendo un reportaje ayer acerca de los enemigos de Dios, que el hermano Jorge mencionó uno el sábado pasado. Este grupo, los Beatles, ellos dijeron de que Dios no era nada, pues. Y hay otros 10. Aquí cerquita en Venezuela, uno dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas. Hubieron otros estadounidenses que también hablaron en contra de Dios y blasfemaron y murieron. Ahora, pero en el día del tribunal de Cristo, ¿saben qué va a pasar aquí, hermano? Dios va a vengar a los enemigos del pueblo de Israel en ese lugar. ¿Saben hasta dónde se van a llenar los caballos de sangre? Hasta el freno. Imagínense ustedes en una laguna allá en Megiddo, caminando los caballos hasta el tope y solo sacando la muy nariz. Eso es lo que está describiendo aquí el versículo. Dice el Señor en el versículo 23: porque tu pie se enrojecerá de sangre de tu enemigo y de ella la lengua de tus perros. Versículo 24, para que entendamos un poquito, y voy terminando. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio los doncellas con pandero. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Ahora, ¿qué describen estos 5 versículos? Describen la victoria de Dios, el cántico de la victoria de Dios. ¿Y sobre quién está el énfasis de la victoria de Dios en este pasaje? Lo describe el versículo 26 y 27. Miren el versículo: bendecid a Dios en la congregación, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven, ¿de quién? Benjamín y Judá. Miren, dice señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Canten alabanza. Dice que volvamos otra vez al punto con que empezamos. Dios está descrito aquí como el príncipe que ha sido victorioso en todas las edades y que va repartiendo y que va teniendo ahora, ¿cómo se llama? La fiesta por la victoria de Yahvé.
Y eso es lo que describen estos versículos. Terminemos los versículos 28 en adelante. Miren lo que dice. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Miren lo que dice David. Dice David, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Entonces, Dios es alabado por lo que ha hecho por el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden alabar al Señor por lo que ha hecho en sus vidas también? Bueno, si el Señor ha hecho tantas cosas en la vida de nosotros, hermanos. Versículo 29. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Y esta es una verdad. Ha sido una verdad. Y David está diciendo, ahora, ¿hacia dónde está apuntando David? David está viniendo hasta aquí, hasta el reino milenial. David dice, un día, aquí ya no había templo. Bueno, hubo un templo después, en el año 70 lo destruyeron. Pero David está diciendo, un día va a venir cuando miren el versículo dice, los reyes te ofrecerán dones. Y el versículo 30, reprime la reunión de gente armada, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. ¿Cómo va a terminar entonces la historia de la humanidad, hermano? Con el sometimiento de Dios a todos los pueblos. Aún aquí en el reino milenial va a haber una guerra final, hermano. Es la guerra de Gog y Magog. Gog y Magog. Y muchos se rebelan ahí todavía, pero ¿qué hace Dios? Los somete. Y es lo que dice el versículo. Y esto es hoy por hoy, hermano, por eso a mí no me preocupa lo que suceda en el país, en El Salvador, por cualquier corriente. Ayer hubo una campaña de arriba donde un predicador insultó a diestra y siniestra a toda la gente. A mí no me preocupa eso, porque yo sé en quién he creído y Él somete a los pueblos cuando Él quiere. Ahora, eso es lo que está describiendo aquí. Y en versículo 31, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuir poder a Dios sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Por eso, hermano, qué importante es mirar hacia el pueblo de Israel. ¿Dios tiene un plan para el pueblo de Israel? ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? ¿Debe la iglesia estar enfocada en el pueblo de Israel? Sí, también. Pero mientras tanto, necesitamos servir al Señor con los dones que nos ha provisto. Para que la iglesia sea edificada, para que los creyentes puedan ser maduros y enfrentar la vida cristiana. Pero también para que cuando vengan los problemas y las dificultades, los creyentes puedan estar firmes en el Señor. Y esperar que los planes de Dios, tal como los tiene programados, se vuelvan a establecer. Dios tiene un plan para Israel y en el futuro, Dios, ese reloj que está parado, profético, va a volver a funcionar. Y la iglesia, hermanos, tendrá su partida, pero Israel tendrá también su propósito en la tribulación, en el reino milenial y en toda la era de la eternidad. Desde el principio, con Abraham, Dios ha tenido un propósito con el pueblo de Israel. Y por lo tanto, Dios no lo ha desechado. Y por eso es que nosotros necesitamos seguir enfatizando la gracia de Dios, que es lo que nos permite recibir dones, o puede decir dádivas mejor, porque los dones ya fueron repartidos en el momento de la salvación. Pero el Señor todavía nos da cosas que no merecemos nosotros. Sigue teniendo misericordia de nosotros.
Entonces, si hemos recibido de misericordia, entonces necesitamos dar de misericordia también.